Masejet Baba Batra Daf Kuf Lamed Bet Amud Alef 132a, primera línea. Antes de comenzar, recordemos lo que mencionamos en la clase anterior que dijo Shmuel. En la clase anterior mencionamos que Shmuel nos enseñó, Shmuel dictaminó, que si una persona, por decir Shimón, le regala todos sus bienes a su esposa y no le deja ninguno de los bienes a los hijos, ya que no es normal que una persona no le deje nada a los hijos, asumimos que en verdad la intención de Shimón no era regalarle todos los bienes a la esposa, sino era nombrarla de administradora sobre todos los bienes. ¿Y con qué intención quiere Shimón nombrar a la esposa como administradora de todos los bienes? Para que los hijos de Shimón, después de la muerte de Shimón, sigan respetando y honrando a la esposa de Shimón. Así nos dijo Shmuel en la clase anterior. Viene la Gemara, o mejor dicho, viene Raba y formula la siguiente duda. Vai Raba, bebari heach, beshri merao deníjale del ishtamun mileh, aval bebari hakaihu, o dilma barina miníjale del ishtamun mileh meashta. Viene Raba y tiene la siguiente duda. ¿Qué pasaría en este mismo caso, pero cuando Shimón está saludable? O sea, podemos decir, explica Raba su duda, que todo lo que decimos que la intención de Shimón era nombrar a la esposa como administradora para que la ahorren los hijos, eso es únicamente cuando Shimón es Shimera, que va a morir. Entonces, después de su muerte, si no la nombra administradora, los hijos no tienen ningún compromiso de honrar a la esposa del padre. Entonces, por eso tiene que nombrar administradora. Pero si está saludable y no va a morir todavía, pues en este caso no tenemos por qué decir que la nombró como administradora. Para que la respeten, de por sí la van a respetar porque está saludable y sigue vivo. ¿Sí? Entonces, en este caso podríamos decir que cuando está saludable y entrega todos los bienes a la esposa, no se refiere a nombrar a la administradora, sino se refiere a regalarle todos los bienes. O por otro lado podemos decir, no hay diferencia, ya sea que está saludable, ya sea que está shrimera, cuando regala todos los bienes a la esposa, no se refiere a regalar los bienes, sino se refiere únicamente a nombrarla como administradora. Esa es la duda de Raba. Y la Gemara intenta solucionar esta duda de la siguiente baraita. Tashema. Hakotev perot nechasav leishto, gova ketubata min hakarka. Lemechza lishlishu rabia, gova ketubata min hashar. כתב לה כל נכסיו לאשתו ויצא עליו שטר חוב, רבי אליעזר אומר תקרא מתנתה ותעמוד על כתובתה. והחכמים אומרים תקרא כתובתה ותעמוד על מתנתה. ונמצא קרחת מכאן ומכאן. ואמר רבי יהודה נחתום מעשה ואירע דבר בבת אחותי כלה. ובא מעשה לפני חכמים ואמרו תקרא כתובתה ותעמוד על מתנתה ונמצאת קרחת מכאן ומכאן. טעמה דיצא עליו שטר חוב. הלא יצא עליו שטר חוב קניה, ובמאי? אילמה בשכימרה, ואמרת לו עשה אל אפוטרופוס, אלא לה בברי. לעולם בשכימרה, ורבינה מוקילה בכולו, ורבינה מוקילה באשתו ארוסה ואשתו גרושה. La Gemara intenta traer una solución para esta duda de la siguiente baraita. Está escrito en la baraita, una persona que le da a su esposa, le regala frutas. ¿Sí? Le regala frutas. A pesar que le regaló las frutas, eso no significa que por el hecho que la esposa recibió las frutas, ahorita la esposa le perdona la ketubá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por este regalo de las frutas, que el esposo le regaló frutas a la esposa, ¿sí? Ella no va a perdonar el gravamen que tiene de la ketubá sobre esa misma tierra. Repito y explico otra vez más esta primera parte de la varita. El esposo tiene un campo, digamos campo número 1, y el esposo le regala las frutas de ese campo número 1 a la esposa.
No decimos que por el hecho que regaló las frutas de ese campo número uno, pues ese campo número uno ya no es garantía a la ketubá. Ya ella perdona esa garantía. No decimos eso, sino decimos que sigue habiendo un gravamen sobre esa tierra para pagar su ketubá. Aún más, dice la Baraitá, no solamente cuando el esposo le regaló frutas a la esposa, sino también cuando el esposo le dio la mitad, el tercio o el cuarto de la tierra, no de frutas, de esa tierra, aún así, ella puede seguir cobrando su ketubá del resto de la tierra. Y no decimos que perdona su ketubá. Sigue siendo la varita. ¿Qué pasa a una persona que le regala todos sus bienes? No solo frutas, no solo tierra. No solo frutas, no solo parte de una tierra. Todos los bienes se los regala ¿a quién? A la esposa. ¿Sí? Y digamos que este regalo fue en el mes de Nisan. Sí, digamos que fue en el mes de Nisan. Pero ya había un shtar chov, un préstamo que había hecho el esposo y tenía de garantía estos bienes, que fue hecho previo al regalo. El regalo fue hecho en Nisan y el shtar chov es desde Kislev, desde antes. ¿Qué pasa en este caso? Dice la baraita Mahloket. Rabbi Eliezer opina aquí, ya que, un segundo, sí, en este caso Rabbi Eliezer dice, definitivamente el shtar chov tiene prioridad en el regalo que ya recibió, porque estaba de antes. Pero todavía tiene garantía su ketubá, que estaba antes del shtar chov. Así opina quién? Rabbi Eliezer. La mataná no sirve, la rompe, ¿sí? No sirve ese regalo, porque está el shtar chov que está con antes, pero sigue todavía la garantía, sí puede cobrar la mujer de ahí la ketubá, o sea que la ketubá no la perdona. Sin embargo, Jamín dice, no señor, pierde la ketubá y la ketubá la pierde. ¿Por qué? Porque ya que recibió el regalo, el momento que recibió el regalo, ella ya, un segundo, pierde lo que tenía antes de la ketubá, que era cuando recibió todo el regalo en Nisan, ya se perdió la ketubá. Y cuando después sale shtar chov previo al regalo, perdió también el regalo. Entonces se quedó, pierde de aquí. Perdió la ketubá y también perdió el regalo. Otra vez, cuando recibió el regalo, opina Jajamín discuten. Cuando recibió el regalo en Nisan, pierde la ketubá que tenía desde ese tiempo. Y después que salió el shtar chov, que tenía una fecha previa al regalo, anula el regalo y la ketubá ya quedó anulada, entonces perdió ketubá y perdió también el regalo. Así opina Jajamín. Dice Rabbi Yehuda Nachtom que hubo una historia con la hija de su hermana, que también era su nuera porque estaba casada con su hijo. Pasó esta misma historia y fueron a preguntarle a Jajamín qué hacer y dijeron que efectivamente rompe la ketubá, o sea, no puede cobrar la ketubá y lo único que tiene es la mataná, el regalo, y ya que vino un shtar chov previo, salió vacía, salió perdiendo de aquí y de aquí. Así nos dice la baraita. Está bien la Gemara y nos explica cuál es la prueba que queremos traer esta baraita. Según Jajamim, que acabamos de decir, que la mujer no recibe de los bienes que le regaló el esposo. ¿Por qué? Porque salió un shtar chov previo. Si le regaló en Nisan, como salió un shtar chov que tiene una fecha de Kislev, por decir, no recibe ese regalo. Pues shtar chov tiene prioridad. Mashma que si no hubiese salido ese shtar chov, ahí la mujer sí adquiere. Adquiere todos esos bienes. Literal adquiere todos los bienes. Dice un segundo, ¿cuál es el caso? Si el hombre le dio los regalos de los bienes a la mujer cuando estaba shchimera, no lo adquiere. Dijimos que cuando es shchimera se hace apotropos, se hace administradora, pero no lo adquiere, no se hace dueña de ellos. Entonces tenemos que decir que el caso aquí es que no es shchimera, sino es barí, saludable. Entonces vemos que en un caso que es saludable y da un regalo, el regalo literal recae, y no decimos que es administradora, sino recae literal el regalo.
Así dice la Gemara. Sin embargo, la Gemara tumba y dice no. Puede ser que en verdad la varita está hablando en un caso de Shemera, ¿sí? Que es agonizante. Ah, pero me dijiste si es Shemera. Shmuel dijo que qué? Que si es Shemera, ahí seguro, cuando le da todos los bienes a la esposa, no, la esposa no se adueña de todos esos bienes, sino se hace administradora. Entonces, ¿cómo que está escrito que se adueña en caso que no haya un Shtarjov? No. Podemos decir, como dijo Rabavirá o como dijo Rabina en la clase anterior. Estamos hablando en un caso, según Rabina, de una comprometida, una mujer comprometida o una ex esposa. Y según Rabavira hay un caso adicional más, que es Bat Ben Habbanim, hija entre hijos, que de por sí aquí no podemos decir porque estamos hablando de una esposa, ¿sí? O sea, comprometida o ex esposa, que ahí, cuando le da un regalo a ella, también según Shmuel, si es Shimera, aunque sea Shimera, también según Shmuel, decimos que no es administradora, ¿por qué? Porque no le interesa que... Todo el interés del administrador es para que la respeten, para que la honren, pero aquí no tiene interés que la honren porque es solo su comprometida o su ex. Si no tiene eso, entonces seguro es con intención de regalo y por eso que aquí sirve el regalo porque está hablando en estos casos específicos. Entonces no hay prueba. Seguimos. Amar Rabbi Yosef bar Manyume, Amar Rav Nachman. Halachat tikra ktubata v'ta'amod al matnata v'nintzet kerachat mikan umikan. לממרה, דלא אסדיל רב נחמן, בתנום דנה, והתניא, הרי שהלך בנו למדינת הים, ושמע שמת בנו, ועמד וכתב כל נכסיו לאחרים, ואחר כך בא בנו, מתנתו מתנה. רבי שמעון בן נשיא אומר, אין מתנתו מתנה. שאילו היה יודע שבנו קיים, לא כתב, אמר רב נחמן, אחר כך רבי שמעון בן נשיא, שנתן דניחא לדתפוק עלה קלה, דכתבינו ניהלה להנו נכסים. אוקיי. Viene Rabbi Yosef bar Manyume y dice el nombre de Rav Nachman. O sea, ¿quién dice esto? Rav Nachman. La halajá es como Jajamim. ¿Que qué? Que efectivamente una mujer que le regalaron, en el caso de la varita antes, que le regalaron los bienes, ¿sí? En el mes de Nisan, pero previo se habló un Shtarjov de Kislev, decimos que la ketubá perdió su gravamen, perdió su garantía porque recibió los regalos. Entonces ella cuando recibe todos los regalos de todos los bienes, perdona esa garantía, entonces ella perdió la ketubá. Y el regalo ahorita también lo perdona porque está en un Shtarjov previo a la matana. ¿Sí? Entonces sale que perdió por los dos lados, perdió el gravamen, la garantía que tenía en tierras de la ketubá, o sea, la garantía en las tierras de los esposos de la ketubá, y también perdió los regalos. Así dice la versión de mi nombre de Rav Nachman, que la halajá es básicamente como Jajamim y no como la primera opinión Rabbi Eliezer. Viene la Gemara y pregunta, no me cuadra que Rav Nachman dictaminó como Jajamim, ¿por qué? Porque si él dictamina que la halajá es como Jajamim, podemos deducir que Rav Nachman opina, o sea, si Rav Nachman opina y dictamina que la halajá es como Jajamim, podemos deducir que Rav Nachman opina que no vamos según la evaluación de la mentalidad de la persona. No vamos según umdena de la persona. No evaluamos la mentalidad de la persona y vamos según eso. ¿Por qué? Porque si hubiésemos evaluado la mentalidad de la persona y nos hubiésemos basado en eso, hubiésemos dicho que aquí, cuando ella recibe todos los regalos, cuando recibe todos los bienes de regalo en Nisan y perdona la garantía, ¿por qué la perdona? Porque la garantía de la ketubá. ¿Por qué la perdona la garantía de la ketubá? Sí, ella no dijo nada, pero si evaluamos su mentalidad, ¿por qué ella lo perdona? Porque recibió todos los bienes. ¿Sí? Entonces, en el momento que vienen y le sacan un Shtarjov previo, pues obviamente que no perdona la garantía de la ketubá. O sea, si nosotros vamos según el umdan dat de las personas, si nosotros vamos según la evaluación de la mentalidad de una persona, deberíamos de evaluar la mentalidad de la persona, de la mujer en este caso, y seguro teníamos que haber dicho que aunque recibió los regalos en Nisan, ella no perdona la garantía de la ketubá, sino únicamente si se queda con esos regalos, pero si se los quitan, no lo perdona. Y aún así aquí Rav Nachman dice que la halajá es como Jajamim que lo perdona y se acabó, y se perdió. Entonces vemos que Rav Nachman opina que no vamos según él, umdan dat. Pero no me cuadra. ¿Por qué? Porque hay otra baraita que nos dice, ¿qué pasa? Una persona, por decir Shimón, que tenía un hijo llamado por decir Reubén.
Y el hijo Reubén se fue a la diáspora. Viajó. Y Shimón escuchó después de un tiempo que su hijo murió. Escuchó, no tiene testimonios, no. Escuchó que su hijo murió. No tiene más hijos. Ya que no tiene más hijos, procede Shimón a darle todos sus bienes a Jerim, a otras personas. Y se las regala a esas otras personas. Y después viene el hijo. ¿Recae el regalo o no recae el regalo? Dice la Braita Mahloket. Tanakama, recae el regalo. ¿Por qué? Porque él no sé qué estaba pensando, pero él que dijo, se lo regaló a otros. Y no lo condicionó que si lo regaló. No lo condicionó, él no aclaró eso. Le regaló a otros, no lo condicionó en nada, recayó el regalo aunque venga después del hijo. Sin embargo, viera el Shimon Menesé, dice un segundo, no, el regalo no recae. Porque si hubiese sabido que el hijo está vivo, ¿sí?, no lo hubiese regalado. O sea que el Shimon Menesé opina que a pesar que no lo dijo claramente, pero sí vamos según él, sí evaluamos la mentalidad de la persona y nos basamos en eso. Vamos según el mandat. Viene Rav Nachman, el mismo Rav Nachman, y dice, ¿alajá como quién? Como Rav Shimon Menesé, que vamos según el mandat. Es una contradicción. Rav Nachman aquí termina como Jamim, mashma que no vamos en un mandat. Y aquí termina como Rabbi Shimon Menesía, mashma que sí vamos como en un mandat. Responde la Gemara, en realidad, dice la Gemara, Rav Nachman sí va como en un mandat de la persona, sí se basa en eso. Sí vamos según la evaluación de la mentalidad de la persona, ¿sí? Y por eso es de que en el caso del hijo que se fue a la diáspora, todo ahí, Rav Nachman dice que la es como Rabbi Shimon Menesía, que el regalo no recae. Porque a pesar que el papá cuando dio el regalo no condicionó claramente, pero asumimos cuál es su mentalidad. Y nos basamos en eso. Entonces, ¿por qué en nuestra sugía Rav Nachman dice que la alajá es como Jajamín? Que una vez el esposo le regala a la mujer todos los regalos, recae el regalo y a raíz de eso ella perdona la garantía de la ketubá y decimos que queda perdonada la ketubá, inclusive si salió un shtarjov y al final le quitaron todos los regalos. Sino porque aquí a la mujer le interesa, ¿sí? Le interesa que salga un rumor, salga una voz, que todo el mundo se entere que el esposo le regaló todos los bienes. ¿Por qué? Porque si la gente se entera que el esposo le regaló a ella todos los bienes, ¿sí?, eso demuestra que es una mujer importante, una mujer de confianza, de credibilidad, importante, y por eso el esposo le regaló todos los bienes. Aquí la mujer está recibiendo un provecho, está recibiendo una aná, y por esa aná que está recibiendo, está dispuesta a perdonar la ketubá. O sea, la razón que perdona la ketubá, vamos a ver un mandat, pero aquí la razón que perdona la ketubá no es por el regalo que está recibiendo, sino por el provecho que tiene, que la gente se enteró que le dio un regalo, y ese provecho sigue. Todo el mundo se enteró que le dio un regalo, a pesar que al final el shtarjo se lo quitaron, pero todo el mundo se enteró que le dio un regalo, todo el mundo se enteró que ella es importante, y ese es el provecho que ella tiene, y por ese provecho es que ella perdona la garantía. Entonces, aunque le quitaron los regalos, ese provecho todavía sigue, y por eso la garantía queda anulada. Entonces, vamos a un mandat, pero aquí el mandat nos dice que aún así queda anulada la garantía porque ya perdonó la garantía a la que tú vas. ¿Por qué? Por el provecho que recibió. Y ese provecho lo sigue teniendo, que le quitaron después los regalos. Sí, le quitaron el provecho de tener los regalos, pero todavía sigue el provecho de que todo el mundo se enteró de que una mujer importante, ya que el esposo le regaló todos sus bienes. Seguimos. Tnan hatam. Hakotev nechasab lebanav vekatav leishto karka kol sheu ibda ktubata. משום דכתב לה קרקע כלשהו יבדק כתובתה, אמרה במזכה להם על ידה. ושמואל אמר במחלק לפניה והיא שותקת. רבי יוסף בן חנינא אמר באומר לה תלי קרקע זו בכתובתך. ומכולי כתובה שנו כאן. La Gemara trae una Mishnah en Masejet Peah, capítulo 3, Mishnah 7, Mishnah Zain. La Mishnah dice lo siguiente. Una persona que le escribe y le da todos sus bienes, ¿a quién? Shimón le da todos sus bienes a sus hijos. Y también le da a la esposa una parcela de tierra chiquitica. O sea, todos los bienes, ¿a quién se lo da? A los hijos. Menos un pedazo de tierra chiquita que se lo da ¿a quién? A la esposa. Dice la Mishnah Masejet Peah
cuando ella recibe ese pedazo de tierra, pierde el derecho de cobrar la ketubá de los bienes que reciben los hijos. Otra vez. El papá le da todos o muchos bienes a los hijos, ¿sí? Y algo pequeño, una tierra pequeña, a la esposa. Apenas la esposa recibe ese pedazo pequeño de tierra, pierde el derecho de cobrar su ketubá de los bienes que recibieron los hijos. Importante decir, entre paréntesis, si hay otros bienes que Shimón ganó después, o que sigue teniendo Shimón y no se lo dio a los hijos, ella sí tiene el derecho de cobrar la ketubá de ellos. Pero cobrar la ketubá de los bienes que ya repartido a los hijos, no. Así dice la Mishnah Masejet Peah. Pregúntale de manera inmediata, no entiendo. Porque Shimón le dio a la esposa una tierra chiquita, perdió ahorita el derecho de cobrar la ketubá de los bienes que le dio al hijo. ¿Cómo? La ketubá vale mucho más que esa tierra chiquita que le dio. ¿Cómo va a perder ese derecho? La Gemara trae 3 explicaciones para esta Mishnah. Cada una le dice otro jajam. El primero le dice Rav. Rav dice, no, aquí estamos hablando en un caso que el esposo, cuando le dio estos bienes a los hijos, lo hizo a través de la esposa. Jalipín, con el sudar de la esposa. O sea que la esposa fue cómplice en darle estos bienes a los hijos. Entonces, ya que la mujer ayudó a que los hijos adquieran esto, y ella también recibió una parte, decimos que seguramente ella que perdonó y no va a cobrar de ahí. Explicación de Rav. La explicación de Shmuel es que no fue cómplice en el Kinyan, sino simplemente el esposo, en presencia de ella, le repartió a los hijos y ella se quedó callada. Lo mejá, ¿qué significa lo mejá? No reprochó, no protestó, ¿sí? No se opuso. Entonces, el hecho que no se opuso, eso significa que perdona el derecho de cobrar su ketubá de los bienes de los hijos. Tercera explicación, dice Rabbi Yosef ben Jainá, estamos hablando en un caso, dice Rabbi Yosef ben Jainá, la Mishnah está hablando en un caso, que el esposo dice claramente, en el momento que le da la tierra a la esposa, le dice, mira, agarra esta tierra, chiquita, lo que tú quieras, puede ser que no es suficiente para pagar tu ketubá, pero agarra esta tierra y esto es lo que te doy por tu ketubá. Y ella lo aceptó, se quedó callada. O sea, no tanto porque presenció la entrega a los hijos, no tanto porque fue partícipe en el quinián de los hijos, sino por lo que ella recibió. El esposo le dijo claramente, lo que estás recibiendo, que es pequeño, es por tu ketubá. Y ella se quedó callada y lo aceptó. Entonces ya, ahí está, te pagué tu ketubá. Por eso pierde su ketubá. Y la Gemara dice que efectivamente esta alajá de la Mishnah, independientemente de la explicación que digamos, es una de las kulot, una de las cosas permisivas que dijimos sobre la obligación de ketubá, que efectivamente es una de las cosas permisivas, una de las cosas light, una de las cosas que se exoneran, se pierden con una de estas. Independientemente de la acción, la mujer pierde el derecho de cobrar la ketubá. Es una de las kulot que hay en ketubá. Bien, la Gemara pregunta lo siguiente. Tnan, Rabbi Yossi Omer, im kibla alea, afalpi shelo katabla ibda ktubata. Michal tanakama sabar ktiba vekabala bai. וחיתם הקורא רבי יוסי, ואתן אמר רבי יהודה, מתי שהייתה שם וקיבלה עליה. אבל הייתה שם ולא קיבלה עליה ולא הייתה שם, לא יבדק כתובתה תיובתא דכולו תיובתא. Bien, la Gemara pregunta en contra las 3 explicaciones que dimos sobre esta Mishnah en Masejet Peah. Ya está la explicación de Rav, que el Kinyan fue hecho a través de ella. Ya está la explicación de Shmuel, que fue en presencia de ella, que le pasaron a los hijos en presencia de ella. O ya está la explicación de Rabbi Yossi ben Jainá, que estamos hablando de un caso que le dijo, te doy poquito de tierra, pero por tu que tú vayas se quedó callada. Sí, cada uno según su explicación. Bien, la Gemara pregunta en contra de las 3 explicaciones. Está escrito en la continuación de la Mishnah y Masejet Peah, que Rabbi Yossi dice, aparentemente es mahloket. Si Rabbi Yossi discute y dice, si ella perdonó la garantía de la ketubá, el cobro de la ketubá, de los bienes de los hijos que están recibiendo, de los bienes que están recibiendo los hijos, si ya lo perdonó claramente, ahí, a pesar que el esposo no le dio nada de tierra, pierde el derecho de la ketubá. ¿Así opina quién? Rabbi Yossi. Si ella perdonó claramente el derecho de cobrar de la ketubá de los bienes que se le entregó a los hijos,
ahí a pesar que no recibió nada de tierra del esposo, queda perdonado. O sea que Rabbi Yossi dice que es suficiente que perdone y no es necesario que también reciba. Entiende la Gemara, así opina Rabbi Yossi, pero Mashma que Tanakama opina que es necesario que el esposo le escriba y le dé algo a ella, que reciba y también que perdone. Otra vez, Rabbi Yossi es el que dice suficiente que perdone claramente y no es necesario que reciba algo. Con eso ya perdona la ketubá. Mashma que Tanakama opina que es necesario que reciba tierra y también que perdone claramente. Que perdone claramente el derecho de cobrar la ketubá de los bienes que van a recibir los hijos. O sea que es necesario, según Tanakama, perdonar claramente. Decir, no voy a cobrar de Meforash. Tiene que decir, no voy a cobrar de los bienes que van a recibir mis hijos. Esto no cuadra con ninguna de las explicaciones, porque todas las explicaciones no es que ella perdonó claramente, ella fue partícipe en el Kinyan, o hizo presencia y se quedó callada, o se quedó, también es una tercera explicación, le dieron algo por la que tupa y se quedó callada. No fue un perdón, no accedió, sí fue algo, fue tácito, no fue explícito. ¿Sí? Entonces, pregunta en contra. Dice la Gemara, podemos responder que en verdad Rabbi Yossi no viene a discutir, sino toda la Mishnah es la opinión de Rabbi Yossi. ¿Sí? Rabbi Yossi es el que opina, ¿sí? Toda la Mishnah es opinión de Rabbi Yossi, entonces no podemos deducir qué opina. Toda la opinión o sea, toda la pregunta está basada que es Mahloket. Rabbi Yossi opina así, Tanakama discute. No, todas Rabbi Yossi. No podemos decir así. ¿Por qué? Porque en la Baraita Rabbi Yudá dice sobre la primera alajá de la Mishnah, que nosotros entendíamos que era Tanakama, y tú quieres decir ahorita que todo es que Rabbi Yossi. Viene Rabbi Yudá en la Baraita y dice sobre esta primera alajá de la Mishnah, que en un caso, que ella estaba ahí, Shehaitasham, en el momento que los hijos recibieron esos bienes, y recibió sobre ella explícitamente perdonar y no cobrar la ketubá de allá, ahí es cuando decimos que ¿qué? Ahí es cuando decimos que ella pierde la ketubá. Pero si estaba ahí y no lo recibió explícitamente, o sea, solo se quedó callada, o lo recibió explícitamente pero no estaba ahí, no pierde el derecho de cobrar la ketubá de esos bienes. Vemos claramente en esta varita que Tanakama opina, ¿sí?, que es necesario que la mujer perdone explícitamente y no tácitamente, no por el hecho que se quedó callada. Esto va en contra de las tres explicaciones que dimos antes. Y la Gemara se queda en tiufta sobre esta pregunta, se queda sin respuesta. Seguimos. Amale Rabba Rab Nachman, Harab, Hashmuel, Harab Yossi Rabbi Haina, Mar, Mas Virale. Amale, Shani Omer, Kevan Sheasa Shuta Ben Abanim, Ibda Ktubata. Itmarna mi amar Rabbi Yossi Rabbi Amar Rabbi Nachman, Kevan Sheasa Shuta Ben Abanim, Ibda Ktubata. La hermana nos comenta que Rabba le fue a preguntar a Rab Nachman, mira, tenemos aquí tres explicaciones sobre la Mishnah Masejet Peah. Está la primera explicación de Rab, que está hablando en un caso que ella fue partícipe en el Kinyan hacia los hijos. Está la explicación de Shmuel, que ella presenció, eso quedó callada. Está la opinión de Rabbi Yossi ben Haina, que él le dijo a ella, agarra la tierra por tu ketubá, y se quedó callada. La pregunta es, tú, le dice Rabba Ranachman, ¿tú qué opinas? ¿Cuál es la explicación en la Mishnah? Le respondió Ranachman, no, para mí no es relevante todo esto, porque yo opino que ya que el esposo le dio algo de la herencia, un pedazo de tierra, no obstante pequeño, pero le dio algo de la herencia y la hizo partícipe y socia en la herencia, ¿sí?, ella automáticamente pierde su ketubá y no puede cobrar la ketubá. O sea, como la opinión de Rabbi Yossi, ¿sí? Sí, como la opinión de Rabbi Yossi. Efectivamente, dice Rabbi Yossi Barmaniume, en nombre de Rab Nachman, que ya que la hizo Shutaf Ben Abanim, ya que ella también recibió, ella automáticamente pierde el derecho de la ketubá y no tiene más derecho en cobrar esa ketubá. O sea, básicamente con la opinión de Rabbi Yossi. ¿Sí? Que el hecho que suficiente que o que diga perdón claramente o que reciba parte en la herencia. Que reciba parte en la herencia, automáticamente pierde la ketubá. Entonces le preguntaron a Rahman, ¿tú como qué opinas? ¿Como qué explicación? Y dice, no, yo opino que si ella recibe un poquito de la tierra, automáticamente ya perdona el derecho de cobrar la ketubá de los bienes de los demás herederos, o sea, de los bienes
que recibieron los demás hijos. Seguimos. Bai Raba bebari heach. Meambrina beshchimera. Hu deyada de letle bekamachla. Aval bebari sabra hadar kani. Odil mahashta mihat letle teiku. Viene Raba y tiene la siguiente duda. Mencionamos en la Mishnah que cuando una persona, repito el caso, ¿sí? Cuando una persona le da todos sus bienes a sus hijos y le escribe a la esposa, le da a la esposa una tierra pequeña. Entonces, el hecho que ella aceptó esa tierra y se quedó callada, cada uno según su explicación, eso nos demuestra de que ella perdona el derecho de cobrar su ketubá de los bienes que se le dio a los hijos, ¿sí? Tenemos 3 explicaciones, pero esa es la idea de la Mishnah. La pregunta es si esto es solo en Shemera, solo cuando Shimón dio estos regalos a los hijos y a la esposa, cuando es Shemera agonizante, o también cuando está Bari, cuando está saludable. ¿Y por qué va a haber diferencia? El mismo Raba explica. Por un lado podemos decir que esto nada más es Shemera, cuando está agonizante. Cuando está agonizante es cuando decimos que cuando le dio los bienes a los hijos y le dio una parte a la esposa, ahí es que decimos que la esposa pierde el derecho de cobrar su ketubá, perdona el derecho y por ende pierde el derecho de cobrar su ketubá de esos bienes. ¿Por qué? Porque ella sabe que si está agonizante, ella sabe que va a morir, ¿sí? Y si va a morir y le dio todos los bienes ahorita a los hijos, no tiene por qué eventualmente tener más bienes. Entonces, si no tiene por qué tener más bienes, si ella se queda callada, ¿cómo vas a cobrar tu ketubá? Entonces seguro la estás perdonando. Pero en un caso que es Bari, pues puede ser que la razón que está callada es porque, ¿sabe? Mira, pues está saludable, va a seguir viviendo, va a seguir haciendo negocio, va a tener más cosas y va a cobrar de ahí. Entonces no perdonó la ketubá. O por otro lado, podemos decir una diferencia entre Shemera y Bari. Siempre decimos que si se quedó callada la mujer y lo aceptó, perdió la ketubá. La Gemara se queda en Teiku sobre esta duda. Seguimos. La Gemara trae ahorita 3 historias relacionadas con esta alhaja que vimos en la Mishnah Masejet Peah. La primera historia es Haú de Amar Leu, Palga Librat u Palga Librat, Vetilta Leitat Bepere. Y claro, Nachman le sura. Ale Gaber Abhazda, Amar Le, Ki hay Gabna Mai. Amar Le Aj, Amar Shemuel, Afilu lo Iknala, El Atek, El Ejal de Perotav, y Daktubata. Amar Le Imud, Amar Shemuel, Hatam Dagnile Bekufadara. Aja Perau. Amar Le Metalteleca, Amar, Tantatele, Batailo Camina. La primera historia es la siguiente. Una persona, Shimera. Shimón estaba Shimera agonizante. Y tenía 2 hijas nada más. Y dijo a los que estaban enfrente de él, Shimón le dijo a sus compañeros que estaban enfrente de él, mira, quiero que sepan que le estoy regalando mitad de mis bienes a mi primera hija y mitad a la segunda hija. Pero en relación a las frutas, las voy a dividir entre las frutas comestibles, las voy a dividir entre ¿qué? 3 partes. 1/3 para una hija, 1/3 para otra hija y 1/3 ¿para quién? Para mi esposa. O sea, no le dio una tierra, no le dio un bien inmueble, le dio frutas, algo más sencillo. Entonces, los bienes en general, ¿cómo los dio? Mitad para una hija, mitad para la otra hija. Las frutas las dividió entre los 3. 1/3 para una hija, 1/3 para otra hija y 1/3 para la esposa. Una vez fue Nachman Asura y fue a visitarlo a Rav Hasda y le preguntó a Rav Hasda cuál sería la halajá en este caso. Por un lado podemos decir que ya que al fin y al cabo el esposo le dio parte de la herencia, frutas, pero le dio algo, ¿sí? Junto con las demás, con las hijas, entonces ella perdona su ketubá. O por otro lado podemos decir que ya que no, sí, le dio parte de la herencia en las frutas, pero no en la tierra, ¿sí? Por lo tanto, ahí no perdona la ketubá. Esa es la duda que tenía Rav Hasda y se la hizo a Rav Nachman. Le respondió Rav Nachman a Rav Hasda, así dijo Shmuel. Si una persona, si un esposo le regala, le da a su esposa inclusive una palmera, no una tierra, una palmera para que pueda usar las frutas. O sea que le da el derecho de las frutas hasta que se seca la palmera. Nos dice Shemuel, ella perdona la ketubá con eso. Y no tiene derecho de cobrar la ketubá de los otros bienes que se lo dio a los hijos o a los otros hijos, lo que sea. ¿Por qué?
porque se considera que la hizo a la esposa socia en recibir parte de la herencia. Aunque lo único que le dio que es una palmera, ¿sí? Y la palmera no es parte de la tierra, pero ya que está conectada a la tierra, decimos que es considerado como si fuese que recibió parte de la tierra. Entonces aquí también podemos decir respecto a las frutas que están conectadas a la tierra, a pesar que no le dio tierra, pero ya que están conectadas a la tierra, le dio, es como si fuese que le dio ¿qué? Parte de la tierra y efectivamente perdona el derecho a la ketubá. Sin embargo, Rav Hazdal dice, no, un segundo. Todo lo que dijo Shmuel es que perdona la ketubá con una palmera y eso es porque efectivamente le está dando el esposo a la esposa, por lo menos la palmera que está conectada a la tierra. Pero aquí en nuestro caso, que le está dando frutas, ese ve que en el caso nuestro no eran frutas conectadas a la tierra, sino frutas sueltas y arrancadas. Entonces es diferente. Respondió Nachman, así es la cosa, son frutas arrancadas, metaltelín, bienes muebles, ahí definitivamente no me refería a eso. Y en ese caso, aunque recibió la esposa parte de la herencia, ya que fue la herencia metaltelín, no es como parte, no es socia de la herencia que normalmente perdona, sino decimos que no perdona al ketubá y puede seguir cobrando su ketubá de los bienes que se le dieron a las hijas. Próxima historia. Hau de amar lehu tiltalibrat vetiltaleitat shechiva hada mibnate. Sabar papi le memar lo shakla el atilta. Amale Rav Kahana ilu hadar kani mi lo shakla. ¿De qué van de ilu hadar kani shakla? Ashtana mi shakla. Escuchen esta historia interesante. Dice la Gemara, ¿qué pasa? Una persona shrimera. Decimos shrimera porque shrimera no hay duda, ¿sí? En Barí nos quedamos en duda si también aplica toda esta halajá o no, pero shrimera no hay duda en esta parte. El caso este es el siguiente. Una persona shrimera, Shimón está shrimera, agonizante, y le dice a los que están enfrente de él, mira, yo quiero darle de mis bienes 1/3 a una hija mía, 1/3, tenía 2 hijas, 1/3 a una hija, 1/3 a otra hija, y 1/3 ¿a quién? A la esposa. O sea que aquí la herencia sí hizo a la esposa socia literal en toda la herencia, en las tierras, en todo. Entonces definitivamente en este caso, la mujer cuando recibe este tercio, perdona el derecho de cobrar la ketubá de las otras hijas. Pero ¿qué pasa? Una de las hijas, digamos, la segunda hija, por decir, muere en vida del padre. O sea, el padre ya regaló, ya repartió, ¿sí? 1/3. Y después de que repartió, y por ende ya la mujer fue socia de la repartición, y por ende ya perdona el derecho de la ketubá, y no puede cobrar de los bienes de las otras hijas, ¿sí? Como dice la halajá en la Mishnah. Después de eso, la segunda hija muere. Y como no tiene descendientes, no tiene esposo, no tiene hijos, no tiene nada, ¿quién le hereda a esa segunda hija? El papá. Sale que ahorita el papá vuelve a tener ahorita 1/3 de lo que había repartido, se le regresa a él. La pregunta es si puede ahorita esta mujer cobrar de este tercio o no. Cuando estaba en manos de la hija no puede, pero ahorita que el esposo lo recibió, de repente sí podría. Esa es la duda. Rapapi pensaba decir, no, ya perdonó su ketubá, ya no puede cobrar nada. Ya no puede cobrar. Sin embargo, le dijo Rav Kahana a Rav Papá, no me cuadra. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si ahorita el esposo, ¿sí? Que sigue viviendo, compra y hace más negocios y tiene más bienes? ¿Ella puede cobrar de ahí? Sí, claro que puede. Se le dio una que puede cobrar de ahí. Pues aquí también ahorita, que recibió de vuelta esa herencia, como recibió un negocio nuevo, que recibió más cosas, y puede cobrar. Y por lo tanto podría cobrar sin problema. Porque ella perdonó el derecho de cobrar la ketubá de los bienes repartidos a las hijas. Pero aquí ya no está en manos de las hijas, está en manos del papá. De la misma manera que el papá, o sea, el esposo de ella, si gana más cosas, puede cobrar de ahí. Aquí también podría. Tercer y última historia de estas tres. Haude palginul nixse leitete belibne. Shair hadikla. Sabar rabina le memar letla el hadikla. Amale rabina y letla hadikla nami letla. Ela migo de nahatale dikla nahatana milekulo nixse. La tercera historia es Shimón, también shrimera, agonizante, y divide sus bienes y entrega sus bienes a su esposa y los hijos. Los divide todo bien, o sea que hace socia a la esposa en la herencia. Pero no reparte todos los bienes, sino el esposo, o sea, Shimón, el agonizante, deja una palmera para él.
repartió todo entre sus hijos y su esposa, se lo dio todo a ellos, pero dejó para él ¿qué? Una palmera. Rabina pensaba decir, listo. Ella, como fue partícipe de la herencia, ella perdona en cobrar la ketubá de los bienes que recibieron los hijos, pero todavía puede cobrar la ketubá de esa palmera que tiene ¿quién? El esposo, esa única palmera que le queda. Así Rabina opinaba. Sin embargo, Rabbi Emar le dijo a Rabina, no. Si ella no puede cobrar de los bienes que se le repartieron a los hijos, tampoco puede cobrar de la palmera única que le quedó a el marido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, ¿por qué la mujer no puede cobrar de los bienes de los hijos? Porque decimos que una vez la mujer la hicieron partícipe en la herencia, ella perdona el derecho de cobrar la ketubá de los bienes de los hijos. Listo, ¿qué importa si son los bienes que le regalaron los hijos ahorita o los bienes que van a recibir los hijos después de la muerte del padre? La palmera. La palmera se la dejó el papá, pero después de la muerte del papá, ¿quién la va a heredar? Los hijos. Entonces, de la misma manera que decimos, dice Rabbi Emar a Rabina, que la mujer, que la esposa no puede cobrar de los bienes de los hijos porque perdonó, pues también aquí va a ser, la palmera también va a ser bienes de los hijos después de la muerte del papá, entonces no puede cobrar. Y ya que tú dices que sí puede cobrar, entonces tenemos que decir que ya que puede cobrar la palmera, también podría cobrar ¿qué? De los bienes de los hijos. Así nos dice la Gemara en este tercer caso, según la opinión de Rabbi Emar. Así le dice Rabbi Emar a Rabina. Vamos a acabar aquí. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.